Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Dios los bendiga. Sean bienvenidos a su programa Volviendo a Dios. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña como todos los jueves aquí en cabina mi esposa Esmeralda Martínez. Hoy queremos seguir con un tema que empezamos al final del programa de la semana pasada. Si te recuerdas, mencionamos el versículo de Miqueas 6:6 que dice: ¿con qué me presentaré a Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Esto hoy para nosotros sería como decir: iré a la iglesia todos los domingos, le cantaré con fuerza en la iglesia, diezmaré, iré de rodillas a un santuario, le daré mi coche al pastor. ¿Con qué me presentaré a Jehová? Y Miqueas 6:8 nos dice: lo que pide Jehová de ti es: 1. Hacer justicia, 2. Amar la misericordia, y 3. Humillarte ante Dios. De eso se trata todo. Entonces, si te fijas, lo primero que Dios pide es justicia. Mateo 6:33 dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Se está refiriendo a dejar de pecar. Justicia no se está refiriendo a juzgar, a ser juez, a vengar. Primera de Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. Entonces aquí la injusticia que está mencionando es dejar de pecar. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aún uno. Quiere decir, no hay ni uno que no peque. Primera de Pedro 3:12 dice: los ojos del Señor están sobre los justos. Quiere decir que los ojos del Señor están siempre sobre los que no cometen pecado. Aquí caben preguntas. ¿Estás practicando la justicia? Eso es lo primero que pide Dios, que te alejes del pecado. Y eso es con lo que más batallamos todos, incluyendo los cristianos. Pero sabes, a veces creo que batallamos tanto porque a veces no sabemos ni lo que es pecado. Así es que de eso es lo que vamos a tratar hoy. Y vamos a empezar por definir qué es el pecado. La palabra pecado en su lengua original significa errar el blanco, no lograr la meta. Y la Biblia lo define en 1 de Juan 3:4. Dice: el pecado es infracción de la ley. La ley está en la palabra de Dios. De entrada se refiere a los 10 mandamientos, pero no solo son los 10 mandamientos. Romanos 7:7 dice: yo no conocí el pecado, sino por la ley. Así es que vamos a analizar cuáles son los mandamientos. Te digo, no solo son los 10. En Mateo 5:28 nos dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. En Mateo 5:44 hay otro mandamiento. Dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Es un mandamiento. Mateo 5:48 dice: ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Es otro mandamiento. Mateo 28:9 dice: ir y hacer discípulos. La pregunta es: ¿estás guardando los mandamientos? Primera de Juan 2:4 dice que el que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Entonces, pecar es romper un mandamiento de Dios. Eso es lo primero que debemos de saber. ¿Qué es pecado? Para poder luchar con él. ¿Sabes por qué me refiero a este tema? Porque hoy veo que nos encontramos luchando contra tantas cosas que no son pecado. La palabra de Dios es la que nos dice qué es y qué no es pecado. Y hay muchísimos pasajes que nos van a ir ilustrando lo que sí es pecado. Por ejemplo, en Marcos 7, del 21 al 23, dice Jesús: de dentro del corazón salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia,
maledicencia, soberbia e insensatez. Todo eso es pecado. Pero hoy tenemos algunas cargas que no son pecado y las tratamos como si lo fueran, pero lo único que están haciendo es que nos olvidemos de luchar contra el verdadero pecado. Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la Iglesia Católica prohíbe a los sacerdotes casarse. Esto ni es bíblico. Lo que dice la Biblia es lo contrario. En 1 de Timoteo 3:2 dice: es necesario que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez. Y en el 4, del 1 al 3 dice: en los últimos tiempos algunos negarán la fe y prohibirán casarse. Jesús, Dios ya nos había advertido. Entonces, si un sacerdote se casa, aunque a la Iglesia Católica no le guste y lo excomulgue, no es pecado. Y muchos han de estar luchando en su interior porque quieren obedecer a la Iglesia, pero quieren casarse, necesitan casarse. Nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos algunos parecidos. En lo personal hemos conocido gente preocupada, es la palabra, principalmente mujeres preocupadas por cómo deben de vestir en la iglesia. La Biblia marca algunos parámetros. Para empezar, 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Es decir, puede vestir lo que quiera, pero hay un límite. ¿Cuál es el límite? Siempre hemos dicho que los límites están dentro de la misma palabra de Dios, los límites para todo. Entonces tienes que empezar a buscar esos límites. Algunos usan Romanos 14:21, que dice: bueno es no comer, ni beber, ni hacer nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Aquí yo creo que habla más que nada de la ropa sensual. Está diciendo: tú mujer, si sabes que el hombre batalla con la lujuria, y que la lujuria es condenada por Dios, entonces si tu ropa apretada, si tu falda corta, si tu escote producirá eso en los hombres, no lo debes de usar. Pero a mí me parece este versículo muy subjetivo, porque es como culpar a la mujer de la lujuria del hombre, y no es así. Aparte, si fuera así, solo fuera pecado la vestimenta de la mujer que tenga un buen cuerpo y que sea bonita. Las que no, pues no es pecado. ¿O cómo es entonces? Este versículo no es el que manda la forma de vestir, pero es claro que el tipo de vestuario sensual, la ropa que marca las curvas, no es aceptable para una mujer cristiana, ni las minifaldas, ni los escotes. Pero hay versículos que nos dicen cómo debe de ser. 1 de Pedro 3:3 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. 1 de Timoteo 2:9 nos dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Esta es la clave. Siempre pregúntate si tu vestimenta cumple con el requisito del pudor y la modestia. Pero aún hay otro versículo, yo creo que el principal. Dice Pablo en 1 de Corintios 6, del 19 al 20: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. La pregunta que debes de hacerte es si te vistes como es apropiado vestir al templo del Espíritu Santo. Pregunta: ¿es tu vestido un reflejo claro del carácter santo y puro de Dios? Esos son los parámetros. Que lo estés vistiendo como es digno de vestir el templo del Espíritu Santo, y que cumpla con lo que dijo 1 de Timoteo, con el pudor y la modestia. Pero luego de estos parámetros, no importa si es vestido, falda o pantalón. Y hoy hay iglesias en donde a fuerza tiene que usar falda larga. Hasta parece uniforme, pero eso no dice la Biblia. Eso no es pecado. Usar pantalón no es pecado,
siempre que cumpla con el pudor y la modestia. Primera de Samuel 16:7 dice que Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Primera de Corintios 10:31 también nos manda hacer todo para la gloria de Dios. Los que prohíben los pantalones, las iglesias o pastores que prohíben los pantalones, a veces se basan en Deuteronomio 22:5, que dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Pero piensa en las diferentes culturas. Por ejemplo, en China solo usan vestido o falda las prostitutas. Imagínate en Escocia, los hombres usan falda. Y para acabar pronto, cuando esto fue escrito, hombres y mujeres usaban bata, usaban vestido, túnica. Entonces, el pantalón no es exclusivo de los hombres. Hay pantalones femeninos. Solamente acuérdate siempre que cumpla con el pudor y la modestia. Y también acuérdate que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Vístelo como tal. Lo demás no es pecado. Otro ejemplo, o mejor dicho, otra duda que tenemos los cristianos es: ¿no diezmar es pecado? Este es un tema delicado y trataremos de ver solamente lo que dice la Biblia al respecto. La Biblia es clara. Sabes que, para empezar, todos los versículos que hablan sobre diezmar están en el Antiguo Testamento. No hay ni uno solo en el Nuevo Testamento que hable del diezmo como tal, ni uno. Lo que hay también aparte, no se ve en el Nuevo Testamento a nadie diezmar. Lo que sí hay es una orden, un versículo, 2 de Corintios 9:7, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y así, yo creo que es así de simple. Hoy ya no estamos bajo el diezmo, es decir, ya no es el 10, es como propuso en su corazón. Si tú dices o te dicen hay que diezmar, tienes que preguntarle, entonces también hay que circuncidarse. Claro que hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que hablan del diezmo, y es el que hoy te traen para decirte que tienes que diezmar. Está Deuteronomio 14:22, Números 18:2, el Levítico habla del diezmo. Entonces, ¿cuándo dejan de aplicarse? La semana pasada platicábamos de esto. Es cuando la Biblia da una orden al contrario. La semana pasada decíamos que hay algunas iglesias que hoy todavía nos asustan diciendo que existen las maldiciones generacionales, y van y te mencionan Éxodo 25, que dice: yo soy Jehová, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª o 4ª generación. En Deuteronomio también pueden ir y habla sobre estas maldiciones, pero ignoran, no sé si a propósito o no, que Dios dijo después en Ezequiel 18: Jehová dice, nunca más se usará este refrán, sino que el alma que pecare, esa morirá. Dios dice qué, y Dios dice hasta cuándo. Y aquí está rompiendo con toda maldición. Otro ejemplo sería: al principio tenían relaciones hermanos con su mamá, con sus papás, hasta que Dios dijo: eso ya no, a partir de ahora es pecado. Dios primero prohibió comer unos animales, y luego en el Nuevo Testamento nos dijo que podemos comer de todo. Así es en todo. Dios dijo cuando era el 10%, y hoy dice que ya no. Hoy dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, puede ser el 1 o el 5, pero también no te quedes con esa idea. Puede ser el 20, el 50, el 90. ¿Te das cuenta? ¿Lo rebajó o lo subió? Eso depende de tu corazón y de tu relación con Dios. Mi opinión sobre el diezmo, sobre el diezmar y solo diezmar, es como tratar a Dios como un limosnero. Para mí, el 100% le pertenece a Dios. Nosotros deberíamos estar dando el 90% o más a Dios. Yo creo que los pastores estarán por primera vez de acuerdo conmigo, dirán: tiene razón.
Pero ¿sabes lo que no están enseñando en la iglesia? Lo que no están enseñando nuestros pastores es que dar a Dios, ofrendar a Dios, no solo es dar en la iglesia. Hay muchas formas de darle a Dios. Jesús dice en Mateo 25:35, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Después le preguntan, bueno, ¿y cuándo lo hicimos, Señor? Y en el 25:40 responde, cuando lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeño, a mí lo hiciste. ¿Te das cuenta? Darle a Dios es ir y darle de comer al hambriento, es ir y darle de beber al sediento, al pobre. Darle a Dios es dar ropa al que no tiene, darle a Dios es cubrir al desnudo, darle a Dios es abrir tu casa y alojar a un hermano. Proverbios 19:17 dice, el que presta al pobre, presta a Dios. Darle a Dios es comprar libros, Biblias, y llevarlas a donde hay necesidad de palabra, llevarlas a un hospital. Hay muchas formas de darle a Dios. Cuando das en un crucero, das a Dios. No solo es dar en la iglesia, no es dar el 90% en la iglesia y ya. Principalmente lo que Dios quiere ver es que te muevas, que trabajas para Él, que le ofrendas, además de tu dinero, tu tiempo y tu esfuerzo. Levítico 27:30 dice, el diezmo es de Jehová. Recuerda también la parábola de los talentos. Está en Mateo 25, del 14 al 30. Narra cómo un patrón le dio a cada siervo, a unos 5, a otros 2 y a otro 1 talento. Y después vino a pedir cuentas. Un día Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que nos dio. Un día te preguntará, ¿qué hiciste con el dinero que te di? ¿Qué le vas a responder? ¿Cuál dinero me diste? Si yo trabajé duro, yo estudié duro. Tienes que saber que todo te lo dio Dios. ¿Y qué le vas a decir cuando te pregunte? Le vas a decir, pues me compré un coche, Señor, una casa, me compraba mucha ropa, cuidaba mi físico además, lo gasté en mí, lo gasté en mi familia. ¿Qué le vas a decir? Todo le pertenece a Dios. También te va a preguntar por tu tiempo. ¿Qué hiciste con todo el tiempo que te regalé? ¿Qué le vas a decir? Pues veía televisión, veía el fútbol, veía las novelas. Pero iba los domingos a la iglesia y diezmaba. Él te va a decir, ¿y los demás días? ¿Y el otro, el 90% de tu dinero? Un día daremos cuentas a Él. Es lo que dice la Biblia. Y Dios no es ningún limosnero para que tú creas que solo debes darle un 10%. Pero lo más importante es que darle a Dios no es solamente dar en la iglesia. Fíjate lo que dice desde aquel entonces en Deuteronomio 14, del 28 al 29. Dice, sacarás el diezmo, lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda, y comerán y serán saciados. El diezmo es para el pobre también, para el huérfano y para la viuda. Hoy hay algunas iglesias que te piden el diezmo, asustándote. Usan Malaquías 3:8 que dice Dios, me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Lo que dice aquí Dios sigue aplicando. En el 3:10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Sigue aplicando, pero no el 10% como tal. Tienes que darle a Dios como propuso tu corazón. Todo te lo dio Él. Y además grabarte que darle a Dios no es solo dar en la iglesia, porque eso es lo que te dicen. Y a veces de esto es de lo que se aprovechan algunos. Otro verso que usan para asustarte es Hechos 5, la historia de Ananías y Zafira. Pero si te fijas en ese entonces la iglesia de Hechos, por ejemplo, Hechos 2:44, dice, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según las necesidades. No había ningún necesitado.
Se repartía a cada uno según su necesidad. Esa es la iglesia. Y este verso no tiene nada que ver con el diezmo, que no te asusten. Aquí al contrario, fíjate, vendían todo. No solo daban el 10. Y ellos te asustan diciendo, mira cómo murió Ananías y Zafira. Ananías y Zafira dieron seguramente de la propiedad el 80 o el 90%. Y aún así, Dios se enojó. Porque el pecado de Ananías y Zafira es otro pecado, no es el no diezmar. Dieron el 80 o el 90%. El pecado de ellos es otro que también cometemos muy seguido. El pecado de ellos fue mentirle al Espíritu Santo, mentirle a Dios. Ese aplica para los cristianos tibios. Ahí mismo dice Pedro a Ananías, dice, ¿para qué mentiste? Si tú pudiste quedarte con todo, nadie te está obligando. Y lo que te está diciendo a ti, cristiano, ¿para qué mientes? Y dices, voy a ser cristiano, y después caminas con el mundo. Dios dice, si no te estoy obligando a nada. Eso es mentirle a Dios. Cuando dices, voy a seguirte, y no lo sigues. Ese es mentirle a Dios, y ese fue el pecado de Ananías y Zafira. Ellos vendían todo. Dice que vendían todo y lo traían a los pies de los apóstoles. Y hoy hay muchos que ya se han puesto vivos y dices, ven, tienes que vender todo. Hay iglesias que demandan que vendas tu casa y que vendas tu carro. Y después te dicen, ves, y tráelo a Dios. Lógico, o sea, es traérselo a ellos. Y la gente tiene duda y dice, ¿a poco dice eso la Biblia? Claro que dice eso la Biblia. Menciona personas que vendían todo y lo traían a sus apóstoles. Pero sabes que ten cuidado, porque tu pastor no lo quiere para hacer lo que hacían los apóstoles. Dice que los apóstoles repartían a cada uno según su necesidad. Yo te pregunto a ti, ¿tu pastor lo va a repartir? ¿Tu iglesia así lo hace? Claro que no. Entonces ten cuidado y no te dejes engañar. No vendas todo por ellos. Véndelo el día que Jesús te lo pida. Jesús le dijo al joven rico, vende todo y dáselo a los pobres. No le dijo, vende todo y dáselo a tu iglesia. No le dijo, vende todo y dáselo a tu pastor. Él le dijo, dáselo a los pobres, porque darle a los pobres es darle a Dios. Entonces, si te das cuenta, no diezmar no es pecado. Debes dar como propuso tu corazón. Si no tienes para dar, pues tampoco te presiones. ¿A poco crees que Dios se va a enojar? Pero si realmente no tienes. Hay algunos que no están para dar a la iglesia, sino al contrario, para recibir de la iglesia. Los versículos de Hechos dicen que los apóstoles lo repartían según las necesidades. Yo te pregunto, si está haciendo esta tu iglesia. Y si no, pregúntate, ¿quién le estará robando a Dios? ¿Ellos o tú? Hoy el diezmo ya no aplica como tal. Pero sí tenemos que dar a Dios como propuso nuestro corazón. Puede ser el 1, el 5, pero puede ser el 50 o el 90. El cristiano debería de estar dando más del 90%. Primera de Corintios 16:2 dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Pero siempre acuérdate, no se te olvide, dar a Dios no solo es dar en la iglesia. Y tampoco debes de hacerlo por obligación, ni por miedo. Que no te asusten si el versículo dice, Dios ama al dador alegre. Y en el versículo que sigue, 2 de Corintios 9:8 dice, para que abundéis para toda buena obra. Y el que sigue, el 9:9 dice, como está escrito, repartió y dio a los pobres. Esto es diezmar, esto es ofrendar. Darle a los pobres. Tenemos que saber exactamente lo que es pecado para luchar contra él. Y no luchar con estas cargas que a veces nos imponen las iglesias. Y ni pecados son. Mateo 23:4 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. David dijo un día, yo no presentaré a mi Señor ofrenda que no me cueste.
Después vamos a dedicar un programa completo a este tema. Pero hoy lo que queremos ver es que veas es que hay cosas que no son pecado y estamos luchando contra ellas. Pero el verdadero pecado lo estamos olvidando y ese es el que nos va a llevar a la ruina. Así es que tenemos que saber qué es pecado. La Biblia lo define en 1 de Juan 3:4, es infracción de la ley. La ley está en la palabra de Dios. Ya vimos que son los 10 mandamientos, pero no solo ellos. Todos los mandamientos que hay en la palabra de Dios. Aquí hay otros que van a decir, pero ya no estamos bajo esa ley. Ya no estamos bajo el Dios de la ley. Hoy estamos bajo el Dios de la gracia. Pero se nos figura, yo no sé por qué, tenemos la idea de que hoy hay menos carga. Si es todo lo contrario, Jesús vino a poner las cosas más alto. Lo primero que dijo Jesús en Mateo 5, del 17 al 18, dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y dijo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús dejó más alto el nivel. La ley decía no matarás, pero Jesús dijo en Mateo 5:22, cualquiera que se enoje es culpable de juicio. La ley decía no adulterarás, pero Jesús dijo, cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró. Puso la ley más alta. Yo no sé quién nos enseñó que hoy es más fácil. El Nuevo Testamento está lleno de versículos donde dice, por ejemplo, Juan 14:15 dice, si me amas tienes que guardar mis mandamientos. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. La pregunta es entonces, ¿tenemos que guardarlos o no? ¿Tú qué piensas? ¿Qué te han enseñado? Nos han enseñado, hoy ya no hay que hacer nada porque estamos bajo la gracia. Y yo estoy seguro que ni siquiera sabemos lo que es la gracia de Dios. Hay un versículo que habla de la gracia y que dice, el justo por la fe vivirá. Y decimos, y a veces solo por fe. Decimos malinterpretando, mira, sé salvo solo por fe. Pero el versículo dice, el justo. ¿Y de qué estamos hablando hoy? Del que no peca. El versículo entonces tiene que decir, el que no peca, por la fe vivirá. Lo que dijo Jesús a la mujer adúltera, yo tampoco te condeno, pero le dijo, vete y no peques más. Tenemos que hacer algo. Y ese algo es dejar de pecar. Tenemos que dejar de romper los mandamientos de Dios. Y si tenemos que hacerlo, tenemos que distinguir lo que es un mandamiento y qué no lo es. Porque hasta en eso podemos confundirnos. Un ejemplo es, por ejemplo, la religión católica. Cuando los confrontas con las imágenes, ellos dicen que la Biblia ordena que hagamos imágenes. Imagínate, yo no sé si lo has escuchado, que la Biblia ordena que hagamos imágenes y te mencionan los versículos. Éxodo 25:18, cuando dijo, harás 2 querubines de oro y los pondrás, etcétera, etcétera. Y en Números 21:8, cuando Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y con estos dos versículos dicen que Jehová no solo lo permite, sino que es un mandamiento hacer imágenes. ¿Te imaginas qué interpretación? Si interpretas la Biblia así, yo no me explico por qué los católicos no han ido a Egipto ante Faraón. Si en Éxodo 3:10 Jehová le dijo a Moisés, ve ante Faraón y dile que deje salir a mi pueblo. ¿Es un mandamiento para nosotros? Hay que distinguir lo que es un mandamiento para nosotros. Por ejemplo, Mateo 5:48 dice, sed perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Eso es un mandamiento para nosotros. La Biblia menciona tantas cosas que son pecados. Deberíamos de analizar una por una. Y un buen inicio, aunque decimos no son los únicos, pero un buen inicio son los 10 mandamientos. ¿Cuántos nos lo sabemos de memoria? Hay unos todavía que piensan que el primer mandamiento en Éxodo 20
es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y vamos a leer Éxodo 20. Empieza, por ejemplo, en el 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquí no está hablando de imágenes. Muchos tenemos otros dioses. Hoy un dios es el dinero. Puede ser el trabajo, la familia. Nosotros mismos nos creemos nuestros dioses. Nuestro pastor, nuestro sacerdote. Tenemos que tener cuidado. El segundo está en Éxodo 20, del 4 al 5, que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Este es el que expresamente violan los que idolatran o veneran imágenes, como los católicos. Porque aquí no dice lo que te dice tu sacerdote. Diles que no las adoramos, que las veneramos. Aquí no hace distinción. Aquí está diciendo: no te inclines a ellas. Y yo te pregunto a ti, hermano católico, ¿no te has inclinado ante la imagen de un santo o de una virgen? Es el segundo mandamiento. En el 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová en vano. La pregunta es: ¿qué es tomar el nombre de Dios en vano? Cuando tú dices: creo en Jesús, pero tus hechos no lo demuestran, ¿no será esto tomar su nombre en vano? Cuando dices: yo amo a Dios, pero con tus hechos muestras lo contrario, ¿no será esto tomar su nombre en vano? Cuando una iglesia se dice iglesia de Dios, pero se predican doctrinas de demonio, ¿no tomarán su nombre en vano? Cuando un pastor predica prosperidad, te lleva tras el dinero, tras cosas vanas, ¿no será eso tomar su nombre en vano? Podemos estarlo haciendo tú y yo. ¿Nunca te has puesto a pensar? El cuarto está en el 28. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Para empezar nada más. Yo creo que no sabemos ni cuál debe de ser el día de reposo. Pero eso no es importante. Lo más importante es para qué es el día de reposo. El pasaje dice: es para santificarlo. ¿Qué es santificarlo? Hay pasajes en la Biblia que nos dicen qué no hacer el día de reposo. En Éxodo 31:14 o en Levítico 23:3 dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo será de reposo. Ningún trabajo haréis. O sea, sabemos que el día de reposo es para Jehová y que no debemos hacer obra alguna. Pero ¿cómo se guarda en sí? ¿Yendo a la iglesia solamente? Y luego es ir en la mañana y en la tarde, o nomás una vez, o solo con no trabajar y descansar. ¿Cómo se guarda? Los fariseos se creían expertos en eso. Sabes que tenían una lista extensa de lo que se podía y lo que no se podía hacer. Cuando vino Jesús los confrontó y le dijo que eran hipócritas. Mira lo que hacía Jesús. Jesús debe ser nuestro ejemplo. En Lucas 6:1 dice que en un día de reposo arrancaban espigas y comían. Y los fariseos se enojaron. En Lucas 6:9 dice: otro día de reposo fue cuando dijo a la gente: ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Lo mismo dijo en Mateo 12. Y en el 12:7 de Mateo les dijo a los fariseos: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué nos estará queriendo decir? En Juan 5:8, cuando sanó al paralítico que estaba en el estanque, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y era día de reposo, dice la Biblia. Entonces, Jesús debe ser nuestro ejemplo. Si te fijas, Él no se encerraba en el templo. ¿Qué hacía? Andaba haciendo el bien en el día de reposo. En Juan 5:17 dijo a los fariseos: mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Eso fue el día de reposo. ¿Te das cuenta? Claro que es correcto ir al templo el día de reposo, pero nos está faltando la otra parte, la de salir y hacer el bien. Nosotros queremos ir al templo en la mañana y en la tarde, y nos está faltando lo que hacía Jesús. No es solo una de las dos, es las dos. ¿Por qué no vas al templo en la mañana? ¿Y por qué no dedicas la tarde a hacer el bien en algún lado? Nos está faltando lo que hacía Jesús.
El mandamiento que sigue en en Éxodo 20:12, dice: honra a tu padre y a tu madre. Yo creo que no hay mayor problema en esto. Éxodo 20:13, el que sigue, dice: no matarás. Y aquí es otro que tenemos que detenernos, tenemos que ponernos a pensar, a analizar. Porque si dice no matarás, todo el Antiguo Testamento hubo guerras. Y Dios decía: mata a este, mata al otro. ¿Sabes por qué se enojó con Saúl? Porque le dijo en 1 Samuel 15:3: mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Y luego el mandamiento dice: no matarás. No se estará refiriendo a otra cosa. El no matarás se refiere a la vida eterna, a la vida abundante, a la que a Dios le importa. Por ejemplo, en Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo para que tengan vida en abundancia. Está hablando de matar y destruir la vida eterna. Igual fíjate cuando le dijo a Adán: de ese árbol no comas o moriréis. Adán comió y aún vivió muchos años. Entonces Dios le mintió. Tendría razón el diablo cuando les dijo a Eva: no morirán. ¿No murieron? Claro que murieron espiritualmente. Murieron a la vida eterna, que es la que le importa a Dios. Te voy a poner un ejemplo y ojalá y lo entiendas bien. La mayoría sabemos lo que hizo Hitler. Hitler mató a 6 millones de judíos. Sin embargo, esto que está diciendo, el no matarás, es que hay pastores que tendrán un castigo peor. Los que engañan a la gente, los que predican doctrinas de demonios, los que predican prosperidad. ¿Sabes por qué? Porque Hitler mató cuerpos, y aún muchos de los que murieron lo hicieron confesando el nombre de Jehová. Pero los falsos pastores están matando almas, y a esto se refiere Dios cuando dice no matarás. Predicar una falsa doctrina es peor que matar a un niño. ¿Lo entiendes tú así? Lo que pasa que Jesús nos dijo: no quitamos la vista de las cosas de los hombres, de las cosas de este mundo. En Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. Y Jesús dijo que cuando los ojos se te van ya es adulterio. Después dice: no hurtarás. Después dice: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y por último dice: no codiciarás nada, ni la casa, ni la mujer, ni el siervo, ni la criada, ni el buey, ni el asno, nada de tu prójimo. Y en esto también fallamos. A veces sentimos envidia por el éxito ajeno. A veces deseamos lo que no tenemos. A veces también pensamos que nosotros merecemos más que el otro. A veces pensamos cuando alguien consigue algo que nosotros deberíamos de haberlo conseguido. Envidiamos. Esa es la palabra correcta, envidiamos. Y estos son los 10. ¿Recuerdas que siempre hablamos de examinarnos? Examínate a través de estos 10 mandamientos. Y pregúntate cómo salimos. Ni siquiera los estamos guardando. Y tú dices: si tendremos que guardarlos. Mira lo que decía Jesús. Nos decía que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Y hay más mandamientos que esto. Deuteronomio se dieron ahí los mandamientos, los 10, y después continuó con más reglas, más leyes. Y en el 6:5 de Deuteronomio da lo que Jesús llamó un día el más grande de los mandamientos, que es: amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y de toda tu fuerza. Eso a Jesús le preguntaron en Mateo 6:36, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús no mencionó ninguno de los 10. Él dijo uno que venía después. Y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero. Y el segundo es semejante, dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí yo creo que estamos fallando todos. Ese fue el error de los fariseos. Ellos se creían santos y justos porque creían que cumplían los 10 mandamientos.
No tenían otros dioses ellos, su Dios era Jehová, decían. No se inclinaban a imágenes, nunca. No tomaban su nombre en vano. ¿Sabes que ellos ni siquiera lo mencionaban? Por miedo a este versículo. Por eso cuando Jesús vino y le decía a papito, creían que era una falta de respeto. Ellos no se atrevían ni a mencionar el nombre de Dios. Ellos guardaban o creían que guardaban el día de reposo. Tenían miles de reglas de lo que no se debería hacer en el día de reposo. Honraban a sus padres, no mataban, no adulteraban, no robaban, no mentían. Eran la clara muestra, creían que se podían cumplir los 10 mandamientos. El joven rico, cuando viene a Jesús, no miente cuando le dice, todo esto ya lo he guardado. Entonces, ¿por qué Jesús los confrontó? ¿Por qué criticó a los fariseos? ¿Sabes por qué? Porque se olvidaron, como nosotros, del mayor de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Dios nos ama y quiere ser correspondido. Dios pensaba en cuanto al pecado, a que dejáramos de pecar. Y hoy lo hacemos por muchas razones, los que lo hacemos. Por miedo, por ganarse el cielo, por agradecimiento, no sé, por muchas, pero Dios pensaba en que lo hiciéramos por amor. Ellos cumplían los 10 mandamientos, nosotros no llegamos ni siquiera a cumplirlo. Y la Biblia dice en Mateo 5:20, si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No los hemos ni siquiera igualado. Te digo que ellos eran celosos, tenían celo de la ley. Nosotros hoy tomamos un nombre para cualquier cosa. No hemos ni superado los 10 mandamientos, ya ni hablar de los demás que dijo Jesús, sobre no mirar a una mujer, sobre no enojarse, ni hablar de los pecados más sutiles, como el orgullo, la ira, la autosuficiencia, la falta de perdón, la ingratitud. ¿Cómo habremos de resolver esos pecados si fallamos en los más grandes, en los más notorios? ¿Cómo podremos decir un día que lo amamos si no estamos cumpliendo sus mandamientos? Pregúntate y contéstate sinceramente, ¿lo amas? Y si tú dices que sí, la siguiente pregunta es entonces, ¿por qué no dejas de pecar? ¿Por qué justificas tu pecado? ¿Por qué no te duele ya cuando pecas? No estamos luchando contra el pecado. ¿Sabes qué es lo que estamos haciendo? Buscando salidas alternas, justificarlos. Decimos, este es chiquito, no hacemos pecados grandes, pero para Dios no hay escala de pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, no importa tamaño, color, estilo ni tipo de pecado. Tenemos que dejar de pecar. Luchar contra el pecado es la vida del cristiano, es acercarse a Dios. Y hoy hacemos cosas tan absurdas. La Biblia dice claramente que ya no estamos bajo la ley, pero no sabemos ni qué significa. Nosotros pensamos que ya no estar bajo la ley significa que ya no debemos cumplir los mandamientos. Cuando ahí mismo, en Romanos 6:14, dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Claro, ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero al principio de Romanos 6 dice, entonces, ¿perseveraremos en el pecado? En ninguna manera, hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Tenemos que dejar de pecar. Eso es ser cristiano. Yo sé que otros dirán, yo mismo lo experimento en carne propia y tú, que no se puede dejar de pecar, que no podemos dejarlo al 100%, que luchamos pero no se puede ser perfecto. Y tenemos razón. Mira, Pablo no podía, dijo en Romanos 7:21, queriendo hacer el bien, veo que el mal está en mí. Y en el 7:23 dijo, veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Pablo mismo luchaba y muchas veces no podía hacer lo bueno, no podía vencer al pecado. Pero ¿sabes cuál es la clave? No por eso dejó de luchar. Hay una reflexión que ilustra eso. Hay una reflexión que dice que el Señor se apareció a un hombre y le dijo, tengo un trabajo para ti. Y le enseñó una gran roca y le dijo, tienes que empujarla
todos los días con todas tus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor pidió día tras día. Por muchos años el hombre empujaba la roca, pero no se movía. Y el hombre se cansaba, y ahí entra Satanás, igual que viene a hablarnos a nosotros, y decidió y le decía: ¿para qué empujas si no se mueve? ¿Para qué pierdes tu tiempo? Mira a los demás divirtiéndose y tú empujando una roca. Aparte, ¿para qué Dios te pone a hacer algo que no vas a poder hacer? Y Satanás lo desanimaba. Y el hombre, y lo convenció en cierta medida. El hombre un día dijo: sí, es cierto, voy a dejar todo esto. Pero antes de hacerlo, ¿sabes qué hizo? Fue a Dios y le dijo: oye, Señor, he trabajado duro por mucho tiempo, he puesto toda mi fuerza, pero no se mueve la roca. Y ¿sabes qué le dijo Dios? Lo mismo que nos dice hoy a ti y a mí. Le dijo: ¿y quién dijo que se iba a mover? Yo solamente te pedí que la empujaras con todas tus fuerzas. Y mira hoy tus brazos tan fuertes, y mira tu paciencia, y mira tu carácter que has creado. Eso es lo que Dios quiere hacernos. Oye, ¿vas a dejar de pecar al 100%? No. Pero Dios lo que está mandando es que luches con todas tus fuerzas, como si se pudiera dejar de pecar un día. Empuja. Dios no nos está diciendo que podremos vencer al pecado al 100%. Dios nos está diciendo que lo intentemos todos los días y con todas nuestras fuerzas. Mateo 24:46 dice: bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga le halle haciendo esto. Así es que, hermano, esa es la conclusión de hoy. Empuja, no te canses de empujar. Si pecas, levántate. Si fallas, pide a Dios y vuelve a empujar. Te esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde por la misma estación, la MR 1140 de AM. Dios te bendiga, hermano.